Muy buenas noches, qué bueno que seguimos caminando con Jesús en esta semana. Espero que las bendiciones de Dios estén contigo en donde quiera que te encuentres en este momento. Mi nombre es Armando Miranda Galvez, soy el pastor Armando Miranda Galvez, hijo del pastor Armando Miranda Conchos, así es. Para aquellos que ven el nombre, sí, estamos relacionados y de hecho eso es algo que me gustaría compartir con ustedes porque es parte de a donde quiero ir con el tema de esta noche. De hecho, para todos aquellos que me conocen, que me vieron desde chiquito, Armandito, saben que eso ya se lo saben, pero para todos aquellos que no, déjenme darles un reflejo de lo que yo soy, de cómo crecí y por qué. Y esto va a estar atado al tema de esta noche. Me gustaría que tuvieran paciencia un poquito. No lo estoy haciendo para exaltar lo que yo soy ni nada, sino para que ustedes vean lo que yo necesito en esta noche también. Como les mencionaba, yo soy hijo de un pastor adventista. Soy estudiado en las escuelas de iglesia, básicamente desde el kinder hasta mi doctorado que estoy tratando de hacer en este momento. Todo ha sido en la escuela de iglesia. De hecho, la educación no para ahí, porque también tengo educación de ministerio de clubes. Soy aventurero, soy conquistador investido y guía mayor investido allí en la iglesia de la Universidad de Montemorelos. Estoy muy agradecido por todas las experiencias que eso me dio. De hecho, mi investidura de guías mayores fue muy emocionante en Nahar Shalem, allá en 1998, con tantos amigos míos que nos estábamos invistiendo de guías mayores. Soy vegetariano la mayor parte del tiempo, para aquellos que me conocen. A mí me gusta mucho la comida y crecí vegetariano y soy vegetariano la mayor parte del tiempo, si ustedes entienden lo que digo. Así que crecí con un estilo de vida bien específico para el adventismo y seguimos tratando de practicarlo lo más posible. De hecho, he mantenido mi cuerpo donde no tienen drogas, no he consumido drogas, he tratado de mantenerme de cierta forma porque eso es lo que creemos como adventistas. También soy casado con un adventista, con una familia muy adventista fiel a la iglesia. Podríamos decir, como lo dice Pablo, como lo decía Pablo, que es un fariseo de fariseos. Yo puedo decir que soy un adventista de adventistas. Tengo muchas experiencias en la Universidad de Montemorelos, creciendo, aprendiéndome libros de la Biblia o versículos de la Biblia. Todo eso lo aprendí en la escuela sabática, en aventureros, conquistadores, guías mayores, en la escuela, las clases de moral y todo esto. Se los digo con un objetivo, no para exaltar lo que yo soy ni lo que Dios me ha dado, sino para mostrarles con esta historia de esta noche que hay algo que aún a pesar de tener todo eso, algo que me hace falta a mí también en muchos contextos. De hecho, en este momento yo soy pastor y empleado de la iglesia y lo soy acá en la iglesia de Norteamérica. Y todo esto va atado con la historia de Juan capítulo 3. Porque para muchos mi vida puede ser una pauta a seguir, o para muchos puede ser un ejemplo de cómo deben educar a sus hijos si se van a mantener en el camino. Y les quiero decir que a pesar de todo eso, tengo problemas, a pesar de todo eso, mi vida no es perfecta y a pesar de todo eso necesito a Cristo Jesús como tú lo necesitas también. Pero vamos a leer nuestro texto, la historia de Juan capítulo 3. Es una conversación entre Jesús y un fariseo llamado Nicodemo. Ahora, ustedes pueden recordar, normalmente cuando escuchamos la palabra fariseos, tenemos un contexto negativo, tenemos un contexto donde pensamos que siempre están en contra de Jesús. Porque normalmente en la historia bíblica nos demuestra que los fariseos eran los que estaban enojados con Jesús, querían hacer, pero había fariseos buenos. Y uno de ellos era Nicodemo en esta historia, en capítulo 3 de Juan. Era un fariseo ejemplar, un miembro del Sanedrín, que era el consejo religioso de aquellos tiempos. De hecho, miembros del Sanedrín tenían influencia, tenían educación, tenían conocimientos que muchos solo añoraban. Nicodemo era una persona de importancia, de estatus. Era una persona que con todos los títulos del mundo, con toda la influencia que tenía y el lugar que ocupaba, aún con todo eso, él tenía dudas. Se dio cuenta de que Jesús era alguien distinto.
Y él tenía que saber por qué se sentía con dudas y preguntas. No sé si tú te relacionas con Nicodemo, pensar que tú ya tienes todo ya bien establecido y quizá algunos días tienes algunas preguntas, quizá dices, no entiendo esto muy bien. Pero lo que hizo Nicodemo es lo que debemos hacer tú y yo cuando tengas dudas en cuanto a Dios, en cuanto a su voluntad en nuestra vida. Lo mejor es ir a preguntarle a Él, ir a comunicarnos con Él, como lo hizo Nicodemo. En Juan capítulo 3 llega y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y saben, él empieza con esa pregunta, ese comentario, porque él sabía que había algo distinto acerca de Jesús. Y en lugar de escuchar a los demás diciendo que Jesús es esto o lo otro, él fue directamente a preguntarle. Pongámonos en los pies de este dignatario judío por un momento. Todo lo que ha vivido en su vida tiene sentido, tiene un ritmo de vida, es estudioso, tiene el estatus, gente viene a buscarlo a él para interpretación de la Biblia, él es parte del consejo judío allí en Jerusalén y en el área, y él hace todo esto todos los días. Pero en cuanto llega Jesús y él empieza a observar las cosas que están pasando y que Jesús está haciendo, él se da cuenta que algo más que le falta, algo adentro de su corazón dice, tengo que ver qué está pasando aquí. Si te das cuenta en el Evangelio de Juan, estamos viendo cómo Jesús cuando llega a un lugar, cuando conversa con una persona, cuando hace algo, cambia las cosas. En el mensaje anterior mencionamos sobre los discípulos de Juan que estaban allí con Juan en una situación muy buena. El profeta era su maestro, pero de repente dijeron, ¿sabes qué? Jesús es alguien diferente. Vamos a ver qué es lo que Él tiene, que Juan nos está diciendo que Él es el Cordero de Dios. Cuando Jesús entra a las vidas de las personas, todo cambia. ¿No has observado esa situación en tu vida? Si te pones a pensar en los momentos más tristes de tu vida y recuerdas cómo Jesús entra a tu vida, te puedes dar cuenta que Jesús cambia las cosas para bien. Y esto es exactamente lo que pasa con Nicodemo. Nicodemo, el dignatario con un pedigrí mayor, tiene preguntas que no encuentran respuesta. Y dice, ¿sabes qué? Tengo que ir con Jesús en este momento para encontrar esas respuestas. Ahora, la conversación entre Jesús y Nicodemo empieza y se convierte en una conversación intentando hablar de cosas religiosas, especialmente lo cómico cuando Nicodemo no entiende y dice, ¿cómo puede ser que me pides que tenga que nacer de nuevo? ¿Me puedo meter al vientre de mi madre cuando ya estoy así de mayor? No tiene sentido. Y Jesús, siendo paciente, siendo amoroso con él, empieza a conversar con él sobre las cosas espirituales. Y me pongo en sus zapatos y puedo pensar igual que Nicodemo. Muchas veces no entiendo por qué Jesús hace las cosas o por qué Jesús dice ciertas cosas. Pero lo interesante es que Nicodemo no dice, ¿sabes qué? No te entiendo, me voy. No, Nicodemo se queda escuchando a Jesús, aunque quizá no lo entienda de primera mano. Porque ¿quién va a entender lo que dice Jesús? Que de cierto te digo, si uno no es nacido del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y me pongo a imaginar cómo está pensando Nicodemo del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo entender esto? Y especialmente cuando él responde y Nicodemo dice, ¿cómo pueden ser estas cosas? No entiendo. Pero Nicodemo se quedó allí tratando de escuchar a Jesús en esa conversación. Muchas veces tú y yo estamos confundidos igual que Nicodemo. ¿Cuántas conversaciones has tenido con Jesús el día de hoy? Cuando no entiendes lo que está pasando a tu alrededor, cuando ves que todo está un poco incierto. Esta pandemia ha causado muchos estragos y nos ha puesto a pensar en lo que es importante en nuestra vida.
De hecho, muchos hemos escuchado mensajes de una vez más, estas son las señales de que Jesús viene pronto. Y dices, pero eso lo hemos dicho por muchos años. No entiendo esto, no entiendo algo de las profecías, o no entiendo por qué Dios permite cosas malas que le pasen a personas buenas. No entiendo la muerte, no entiendo por qué. Y empezamos a cuestionar y cuestionar y cuestionar. No entendemos. Pero sabes, si tú tienes preguntas, el mejor lugar para encontrar consuelo y respuestas es a los pies de Jesús. Y es exactamente lo que Nicodemo hace. Se queda escuchando en esa conversación con Jesús. Déjenme darles otra explicación. Yo he estado casado por 17 años de felicidad. Y lo digo con la certeza de que es verdad. Hay problemas, hay situaciones tensas, sí, pero tengo gozo y felicidad en mi matrimonio porque hay comunicación. Yo no puedo pasar, o mi esposa especialmente me lo recuerda, que no debemos de pasar mucho tiempo sin conversar. Imagínense si yo pasara una semana sin hablar de nada con mi esposa. La relación se deterioraría muy, pero muy rápido. Si yo no hablo con la persona a la que amo, la relación se disminuye y se convierte en solamente algo trivial. Pero debido a que tenemos una conversación constante, porque compartimos ideas y puntos de vista y porque tratamos de resolver situaciones difíciles, no solamente entre nuestra propia relación, sino con nuestros hijos, y porque lo hacemos en conversación y comunicación, las cosas mejoran. Y déjame decirte, no sé cuántas conversaciones y cuántos momentos has tenido con Jesús en esta semana. Quizás solamente has orado pocas veces o no has entrado en comunicación con Él profundamente. Quizás solamente oras por la comida y te sientes, ok, ya oré, ya me tengo que ir adelante. Pero ¿qué tal acerca de esos momentos con Jesús en su palabra? ¿Qué tal de esos momentos donde necesitas respuestas y en lugar de ir a su palabra, buscas las respuestas en otros lugares? ¿Has pasado momentos con Jesús? ¿Has tenido conversaciones? Quizá algunas de las respuestas que tú encuentres en la Biblia y en su palabra quizá no tengan sentido para ti. Quizá tú estés confundido con ciertas cosas que interpretamos de la Biblia. El punto aquí es, si no tienes conversaciones para aclarar tus dudas con Jesús, vas a encontrarte confundido y sin un rumbo claro. Nicodemo vino a hablar con Jesús para aclarar sus dudas y para encontrar algo más para su vida. Y le tomó conversar con Jesús, escuchar que quizá no entendió completamente, que estaba ahí sentado y quizá no entendía todo, pero él estuvo escuchando para poder tener claridad. Voy a invitarte, desafiarte. No sé cuánto te comunicas con Jesús. No sé si lo buscas cada día. No sé si lees su palabra y hablas con Él. Pero si lo haces, cuando lo haces, te das cuenta que Él trae un cambio para tu vida que ni tú te imaginabas. ¿Cómo lo sé? Porque puedo ver los resultados en la vida de Nicodemo. De hecho, tú puedes ver en el Evangelio de Juan cómo aparece 2 veces más. En Juan capítulo 7, versículo 50, Juan menciona cómo Nicodemo está tratando de defender a Cristo Jesús. Estamos hablando de momentos después de esta conversación que tuvo ahí. Y no solamente ahí, Juan 19, capítulo 19, versículo 39, nos demuestra que él era uno de los discípulos de Jesús, que él estaba sepultando el cuerpo de Jesús cuando Jesús murió. Su vida cambió por esa conversación en Juan capítulo 3. Él llegó, aunque tenía dudas, pero cuando Jesús entra a la vida de Nicodemo cambia. Y siempre cambia para bien. Por eso te digo, ¿cuántas conversaciones has tenido con Jesús? ¿Te han cambiado sus palabras? Quizás has estado confundido, pero es importante que pasemos tiempo en comunicación con Él. Esta semana, al caminar con Jesús, te pido que converses con Él, que vayas a las historias que estaremos analizando, que estaremos escuchando. Deja a un lado las distracciones. Dedícate a buscarlo en oración y en palabra. Leer la Biblia es distinto. Quizá
tengas ganas de ver un video, y yo sé que hay series y videos de Jesús, si eso te ayuda, adelante, pero por favor, comunícate, escucha sus palabras, escucha lo que Él tiene para tu vida. No lo dejes para un lado, no te distraigas con las cosas que están ahí. Te quiero decir que otra de las cosas que Nicodemo aprendió en esa visita con Jesús tiene que ver con la misión que Jesús tenía. Si tú puedes continuar leyendo en Juan capítulo 3. Empieza Jesús a comunicarle, diciéndole, tú siendo maestro en Israel, ¿no conoces estas cosas? Y empieza Jesús a comunicarle su misión. Y le está diciendo que es necesario que Él sea levantado y que la gente que lo vea pueda ser salva por eso, como en el desierto, como la serpiente de Moisés en el desierto. Y me puedo imaginar a este doctor de la ley, a este maestro de la ley, rabino, miembro del Sanedrín. Me puedo imaginarlo tratando de juntar el Antiguo Testamento y lo que Jesús está diciendo. Y de repente Jesús menciona el versículo más famoso que tú y yo, me imagino que no lo sabemos de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que se pongan en los zapatos de Nicodemo y pónganse a pensar. La primera vez que alguien escuchó ese versículo fue Nicodemo. La primera vez que él, fíjense, pónganse sus zapatos y pónganse a pensar, ¿qué es lo que está pensando en ese momento? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquí donde quiero referirme específicamente a todos nosotros, los adventistas de los adventistas, los creyentes, las personas que hemos crecido teniendo una doctrina, somos familias adventistas por generaciones. Cuando leemos este versículo, la Biblia menciona que Jesús viene a salvar a todo aquel que en Él crea. Si ustedes se acuerdan, el pueblo judío fue escogido por Dios para hacer una luz al mundo. Le dijo a Abraham, porque en ti y en tu gente los pueblos de la tierra serán bendecidos. Era una promesa, a través de los judíos iba a venir el mensaje de redención para todos, pero cuando ellos rechazaron a Dios en muchas situaciones y siguieron en pos de otros dioses, la promesa se extendió y entonces empezó a decir, va a venir un Mesías que va a hablar sobre esto. Y cuando Jesús dice en este momento, yo he venido como la promesa que Dios ha hecho, Nicodemo, Dios ha hecho esta promesa, yo soy aquel que ha de venir. Y en este momento te quiero decir, Nicodemo, que todo aquel que en mí crea, no solamente los judíos, no solamente los que tienen doctrina, no solamente los que han sido escogidos por Dios, entre comillas, no solamente ellos, sino todos los que crean. Todos los que crean sean salvos. Y es ahí donde quiero hablarte a ti, adventista, de adventistas como yo. Aventurero, conquistador, guía mayor como yo. Educado en la educación adventista toda su vida como yo. Quiero hablarte a ti en este momento y decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado. Porque podemos ser como esos fariseos en ese momento. Podemos basarnos en las reglas, en la doctrina y en todas las cosas que nos hemos puesto para tratarnos de mantenernos puros ante los ojos de Dios. Ahora, no quiero que me malentiendan, las reglas son necesarias, las reglas dan identidad y nos ayudan a mantenernos, dan orden. Pero las tradiciones y esas reglas, el estilo de vida, todo eso no iba a traer salvación. Jesús fue muy claro con Nicodemo, así como es claro contigo y conmigo. Podemos tener toda la educación cristiana, adventista que queramos, podemos hacer
Todos nos podemos aprender de memoria muchos versículos, podemos ir a las escuelas adventistas, podemos comer ciertas cosas y aún así todo eso no nos va a salvar. El que nos salva es Cristo Jesús. Su gracia y su amor para con nosotros son lo que nos salva. No nuestras tradiciones, no nuestras creencias personales de cómo se deben hacer las cosas, no nuestra interpretación del Evangelio. Lo que nos salva es Cristo Jesús. Y Nicodemo estaba tratando de entender eso, que se puede imaginar estar ahí sentado y escuchando para que todo aquel que en él crea. Y me pongo a imaginar y dice, todo, ¿qué significa todos? Todos aquellos, quiere decir los judíos, los griegos, los gentiles. ¿Quiénes? Él está diciendo, ¿todos? ¿Todos? Pero ellos no tienen las tradiciones que nosotros tenemos. Ellos no tienen la educación que nosotros tenemos. Ellos no tienen el estilo de vida que nosotros tenemos. Pero Jesús está diciendo que todos ellos pueden ser salvos si creen en Cristo Jesús. ¡Wow! Déjame decirte a ti que quizá escuchas esto por primera vez o dices, no, pues yo soy adventista, apenas me acabo de convertir, no sé lo que está hablando usted, pastor. Usted tiene mucha experiencia y ha crecido en la iglesia, pero yo no. Y déjame decirte, este mensaje también es para ti, en diferente forma. Para nosotros que somos adventistas y cristianos creyentes por mucho tiempo, que tenemos estilos de vida y doctrinas y formas, tenemos que tener cuidado de no ser como los fariseos. Pero para ti, que lo estás escuchando por primera vez, que eres cristiano y has decidido seguir a Cristo, quizá en contra de las tradiciones de tu familia, y eres el primero en seguir a Cristo Jesús de todo corazón. Quiero decir que este mensaje es para ti, porque Jesús dice, si tú crees, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje es para ti. Muchos de nosotros somos como Nicodemo y los fariseos de ese tiempo. Creemos saber todo lo necesario para estar bien con Dios. Nuestra doctrina está fundamentada sólidamente. Nuestra práctica está basada en nuestra doctrina. Hasta allí parece que todo está bien, que tenemos asegurado algo especial. Pero Nicodemo lo sabía, así como nosotros lo entendemos, que a pesar de todo eso, le hacía falta algo. Le hacía falta a Jesús. Por eso vino a él de noche en ese momento. Juan capítulo 3. Tú y yo sabemos que lo único que nos puede salvar es la gracia de Cristo Jesús, su sacrificio. Él es el que nos puede salvar. No nuestras reglas, no nuestro pedigrí adventista o cristiano, no. Nuestras prácticas no nos pueden salvar. Nuestra doctrina no nos va a salvar. Lo que nos salva es una persona como Cristo Jesús. Él es lo que necesitaba Nicodemo y Él es lo que necesitas tú y yo. Todo es esencial para vivir más de acorde, sí, todas nuestras tradiciones, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones para seguir las pautas de Dios. Es esencial para vivir más de acorde con Dios, pero el único que salva es Cristo Jesús. Si tú piensas que ser vegetariano te va a salvar, no. De hecho, el que salva es Cristo Jesús. Ahora, ser vegetariano es mejor para nuestro estilo de vida y estar en contacto mejor con Dios y funcionar de la mejor manera. Eso es correcto. Pero ser vegetariano no te va a salvar. Las creencias que tenemos nosotros, nuestro estilo de vida, la forma en cómo nos manejamos, mantenernos alejados del mundo en muchas situaciones, está bien, nos ayudan a acercarnos a Dios, pero no nos van a salvar. Lo que nos salva es Cristo Jesús. Como lo menciona en 1 Corintios 13, menciona, si hablase lenguas humanas, si tuviese el don del Espíritu, si tuviese fe, si diera a los pobres y si fuera un mártir, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada nos sirve. Si no tenemos el amor de Cristo Jesús, si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. De nada nos sirve. Porque Jesús vino a salvar a todo aquel que en Él crea. Nicodemo necesitaba escuchar eso y tú el día de hoy necesitas escuchar esto. Debemos de dejar de tratar y cambiar a las personas con
estilos de vida y con cosas nada más porque decimos, es que esto es lo que te va a ayudar. Y sí, les puede ayudar, pero si ellos no tienen a Jesús, no importa el estilo de vida. No importa hacer las cosas de la mejor manera si no tienes a Jesús. Simple y sencillamente vas a ser una mejor persona, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Es lo que dice 1 Corintios 13. Si no tienes amor, vienes a ser como címbalo que retiñe. No, estás vacío. Las prácticas pueden ser muy buenas, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Debemos mejor tratar de llevar a la gente, ir nosotros a los pies de Jesús para que Él nos cambie. Si tú te sientes un poco lejos de Dios, es que yo no tengo los años de experiencia del pastor o del profesor o de la profesora o del hermano o del anciano. Eso no importa. Lo que importa es que tú tengas a Cristo Jesús en tu corazón, porque eso es lo que te salva. No tener una posición, no tener tantos años en la iglesia, no ser de cierta forma, de vivir de cierta forma, eso no te va a salvar. Lo que te salva es tu relación con Cristo Jesús. Y lo que Él quiere, Cristo Jesús, en este día, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, quiere que tú vengas a sus pies, quiere que te sientes a escuchar, que converses con Él, aunque a veces no esté claro, aunque no tenga sentido, que tú hagas tiempo para hablar con Él, que tú llegues al arrepentimiento. Él quiere salvarte a ti, no quiere que ninguno se pierda. No seamos una piedra de tropiezo. Vengamos con una actitud de humildad como Nicodemo y mantengamos esa conversación con Jesús, que nos va a transformar y salvar, porque Él es lo que tú y yo necesitamos. Él es el que nos quiere transformar. Él es el que nos quiere salvar, porque Él lo dice, no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos seamos salvos por Él. Recuerda esto, al caminar con Jesús, llega con un corazón humilde y dile, Señor, quizá no entiendo muchas cosas, quizá no tengo el pedigrí cristiano adventista que muchos tienen, pero vengo a ti porque tú puedes transformarme y tú puedes salvarme. Estoy creyendo en ti. Y para aquellos de nosotros que hemos sido parte de esta iglesia por toda nuestra vida y por generaciones, seamos humildes y reconozcamos que muchas veces nosotros podemos ser piedras de tropiezo para otros. Y en lugar de llevarlos a los pies de Jesús con todas las cosas que hacemos y les exigimos y les pedimos, muchas veces los estamos alejando de los pies de Jesús. Para nosotros que entendemos un poquito más sobre las prácticas que nos llevan a acercarnos a vivir más de acuerdo con Dios, una vez más, no me malentiendan, no estoy diciendo que no lo hagamos. No estoy diciendo que paremos de vivir y como lo hacemos, pero que cambiemos nuestra actitud. Y en lugar de poner esas prácticas, esa doctrina, esas formas, las tradiciones de hacer las cosas como algo que sea, si tú no eres de este nivel, no puedes entrar aquí. Tenemos que tener cuidado con eso. Para nosotros que tenemos tantos años en la iglesia, que en lugar de ser un apoyo, que no seamos una piedra de tropiezo, sino que traigamos a toda la gente, que caminemos con ellos y nos sentemos todos juntos a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo importante. Nicodemo lo entendió y su vida cambió para bien. Espero que en esta semana, al caminar con Jesús, que tu vida pueda cambiar para bien hasta que Jesús venga. Amén.